peligro en seguirme. Señores, buenas tardes. Hoy, como casi todos los viernes, estamos una vez más aquí. Hoy no tenemos un invitado, sino un partner que vino, entre otras cosas, no solamente por lo interesante que es todo lo que él dice, sino porque la última vez que nos reunimos fue hace una semana, cosas así, nos ha llamado tanta gente para decirle, bueno, que no habíamos terminado de hablar todo lo que íbamos y es verdad, porque nosotros nunca terminamos, pero nos pedían que lo trajéramos por lo menos para que siguiéramos hablando más o menos en la misma línea de lo que estábamos hablando. Y ustedes se imaginarán que estoy hablando de Manuel Núñez, ¿no? Déjame darle la bienvenida a Manuel Núñez. ¿Cómo estás? Aquí tú estás en tu casa otra vez. Gracias. Contento de estar aquí. Pues yo muy alegre. Y yo contento de que tú estés aquí. Pues nos pidieron que siguiéramos trayéndolo. Entonces lo trajimos para seguir hablando de aquello. No solamente para seguir hablando de aquello, sino que ustedes saben que han habido muchas cosas nuevas. Manuel, que estudió en Francia, en París, sabe muchísimas cosas de historia, historiador, ha escrito muchísimos libros, es lingüista, habla francés de verdad, no como el mío, que yo recuerdo que cuando yo llegué a Canadá y aprendí allá el francés canadiense, que viene siendo un provenzal, yo no tuve mucho problema para manejarme con eso, porque mi mamá era catalana y yo aprendí a hablar catalán de pequeño, porque me llevaron a estudiar en un colegio allá una vez. Y todo ese francés que ellos llaman provenzal, que es del sur de Francia, no es más que catalán también. Y pues se me hizo fácil, pero yo no hablo un francés como el de él, incluso. Habían palabras curiosísimas que a mí me tomó muchísimo tiempo de interpretarlas. Por ejemplo, en el hospital de niños donde yo trabajaba, cuando una mamá, el niño estaba haciendo necedades y portándose mal, y qué sé yo, fue de las primeras expresiones, llamemos canadienses, que aprendí. Y le decía, c'est enfant tantanán. Y decía, este niño tantanán. ¿Y qué será esto de tantanán? Le pregunté a mucha gente que hablaba francés y no sabía. Hasta que eventualmente una señora que había estudiado en Bélgica, que hablaba francés muy bien y que fue después juez de la Suprema Corte de Justicia, me dijo, no, es una palabra que ya no está en uso. Eso es en francés el equivalente o la traducción de tunante. Pero tunante, igual que en castellano, que ya no se usa o se usa muy poco en algunos sitios, era una palabra de la Edad Media para nombrar a la gente que hacían cosas que no estaban. Y ellos parece que la usan mucho. A lo mejor tú no sabías que eso se usa. Bueno, y el tunante sí, claro. Tunante, pero en Francia todavía se usa como... No, existe tanta más que es escandaloso. No, pues tantanán. Sí. O sea, y la traducción literaria parece que es tunante. Tunante, muy bien, una aquí palabra. Hay muchos tunantes aquí en este país. Sí, efectivamente, hay muchos tunantes, hay mucha gente que Entonces, son inoportunas. Entre otras cosas, ustedes saben que la situación local, hay mucha gente asustada. A mí me llaman varias veces, ¿y qué va a pasar? Y que se va a haber una guerra, y que no va a pasar nada. No va a pasar nada, lo que pasa es que ustedes saben cuál es la fuerza de los débiles, es presionar a los que no son tan débiles y asustarlos. No, y además también hay que ver lo siguiente, si Haití tiene desde hace tiempo en su estructura de comportamiento una actitud hacia la victimización, para usar la victimización como un mecanismo de presión. Nosotros vimos, por ejemplo,
Y de despertar simpatía. Bueno, esa depresión, de apandillamiento de personas con ellos, pero también de presión y de tratar de desacreditar continuamente la República Dominicana. El embajador que estaba antes, el señor Cineas, va a la policía, a la dirección de la policía, a plantear una queja de que le habían robado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el interín, ¿no? en el tráfago de cosas que ocurrieron allí, olvidó su celular en el despacho del director de la policía, del jefe de la policía, y entonces dice, porque es una actitud, me han robado el celular, aquí en la policía, se supone que me han robado el celular, es decir, acusar directamente para tratar de indilgar sobre el otro lo que en ellos es propio, porque en ellos es normal. En Haití secuestran gente y matan gente y roban gente todos los días. O sea que evidentemente, pero digamos, él tenía que buscar una forma de tratar de humillar. Luego, cuando vemos cómo se enfocan en la prensa dominicana los acontecimientos, nosotros vimos que desafortunadamente se produjo el linchamiento de un haitiano que colgaron en el parque. Bueno, yo te iba a decir eso. Pepín. Enseguida dijeron que era que los dominicanos lo habían matado. Se adelantan. Horas antes de que la policía investigara, apareció un mail que envió Juan Bolívar Díaz a más de un centenar de personas. A mí me llegó porque uno de los indignados me lo envió, acusando a los nacionalistas, de la campaña de odio, que eso era parte de un plan macabro de eliminaciones, y luego se averiguó y efectivamente lo que se había producido era que dos de los connacionales de la persona decidieron lincharlo para robarle un palé. Pero además de eso, hubo editoriales, el periódico Le Monde, con su corresponsal que está en República Dominicana, que es de la misma traba de Juan Bolívar, el señor Jean-Michel Carrois, publicó un reportaje acusatorio de la República Dominicana antes de que hubiesen concluido las investigaciones. Lo mismo ocurrió con un periódico de Londres, lo mismo ocurrió con el señor Santiago Cantón en el centro Kennedy. Es decir, hubo una campaña que a horas de saberse la noticia, sin que hubiesen concluido las investigaciones de la policía, que fueron bastante rápidas, es decir, en un plazo de 48 horas ya se tenía averiguado, interrogado a las personas y se tenía ya un itinerario de lo que había ocurrido, pues hubo una condena unánime de la República Dominicana, una acusación, un llamado a que el gobierno iniciara una razzia, una especie de represión masiva a todas las personas que tenían un discurso nacionalista, según esta persona, porque eso era lo que había que eliminar, y se produce ese apandillamiento. Cuando se revela el asunto, yo llegué a ver incluso editoriales de periódicos, ¿no? De periódicos que hicieron un editorial en relación con el caso, el periódico Hoy concretamente, con el caso de el limpiabotas muerto. Pero al mismo tiempo que había ese limpiabotas muerto, el día anterior habían matado a un ingeniero dominicano en las calles de Puerto Príncipe y sobre eso se hizo un silencio total. Pero este era un dominicano, este no tenía importancia. Parece que los dominicanos no tenemos derechos humanos. Es decir, al que mataron en Puerto Príncipe fue un perro, un dominicano, un ingeniero dominicano que lo mataron. No hubo ninguna declaración por parte del gobierno haitiano, no hubo ninguna petición por parte de nuestra Cancillería sobre ese dominicano asesinado en Haití, como tampoco lo ha habido por parte nuestra de los camioneros desaparecidos allí, las cargas robadas. Todavía hay gente que están buscando a sus familiares que han sido asaltados allí sin ningún tipo de garantía. ¡Ay, si eso hubiera ocurrido de este lado! Nos hubieran invadido, porque la ira que muestran estos periodistas cuando se le toca un limpiabotas, si es proporcional a que se toca una carga de venida de Haití, y millonaria la carga, y es robada, y tiene la carga robada y luego muerto el chofer que la lleve, pues evidentemente el escándalo hubiera sido unas proporciones totalmente
digamos, desproporcionado. sin límites, ¿no? Es decir, porque... Pero déjame decirte que he sabido que en estos últimos días está circulando en Haití un video donde está, parece que han dramatizado el ahorcamiento y que lo colgaron, parece, de un árbol en un parque en Santiago, y en Haití todo el mundo habla de eso y demás. A propósito de eso... Sino porque básicamente los haitianos utilizan todos los actos que pueden ocurrir en República Dominicana, son utilizados para acusar al país. Es decir, el muerto dominicano en Haití, silencio, no se dice nada, ¿no? Pero además, los tres que participaron en el evento de Santiago, es decir, el asesino, el que mataron, y los dos que lo mataron, que eran socios, los tres, mataron antes a una dominicana. La violaron, les robaron todo lo que tenía en su casa y la mataron. Y no hubo sobre esa dominicana una sola palabra en la prensa. O sea, eso fue un silencio total. Es decir, que hay dos pesos y dos medidas diferentes. Claro. Se nos aplica la ley del embudo. O sea, no tenemos derecho a los derechos humanos, no tenemos derecho al respeto de nuestra vida, no tenemos derecho a que se nos defienda, ni siquiera que nos defiendan nuestras propias autoridades, porque el propio ministro de Información ha dicho que los que están criticando la barbarie de esta inmigración desproporcionada que destruye el empleo, la salud y la educación de los dominicanos, es decir, que destruye todas sus conquistas sociales, son personas que deben ser comparados con los neonazis, con los réprobos de la humanidad, gente despreciable en definitiva. O sea que el 94% de los dominicanos que dijo que quería repatriaciones son despreciables según ese señor ministro. Sin embargo, fíjate, en los últimos días yo he recibido en mi casa 3 pequeños videos donde se ve unos actos de barbarie tan extraordinarios. Yo hasta pensé en la posibilidad de traerlo a la televisión para mostrarlo. Sí, es bueno verlo, porque yo creo que yo vi uno de ellos, que un grupo de haitianos cogen a un señor, lo meten en una especie de furnia, sí, y allí le tiran ramas y entonces le pegan candela. Le pegan candela, claro, después de haberle dado una paliza de palos, ¿no? Sí, hay uno que trata de salir del hoyo, pero le dan unos cuantos palos más para que quede ahí hasta que se queme. Sí. Hay otro video. Pero además lo terrible de todo es que la gran crueldad es que lo quemaron vivos. O sea, porque si lo queman muertos, a lo mejor no sienten nada, pero lo quemaron vivos, y eso desde luego es una barbarie, una muerte espantosa. En otro de los videos se ve que cogen una botella de supongo que sería gasolina o gas, o sabe Dios qué, lo rocían y ese infeliz sale corriendo. Sí. Pero una señora que me mandó esos videos me dijo, pero doctor, fíjese una cosa. Aquí yo lo que me pregunto es si con ese comportamiento que uno ha visto y del cual hay testimonios fílmicos abundantes, que ocurren en Haití, además que son impunes, porque lo terrible no es que ocurran, sino que se queden impunes, ¿no? ¿Tiene el gobierno haitiano moral para reclamarle a otro o para indirgarle a otro, digamos, vituperio, ¿no? O ataques en el género humano? Es decir, ¿qué moral tiene una persona que permite eso, de llamarle inhumano a otro? Pero incluso, a mí me llamó la atención, esa señora me dice, doctor, pero usted se dio cuenta que aquí a veces, hay 2 o 3 veces al año, aquí agarran a uno que está robando, y lo linchan o le dan golpe o lo que sea, dice, pero siempre sale alguien a protestar, no le den, que Dios qué, pero, sí. Pero en esos haitianos, que hay grupos bastante numerosos de personas, en cada uno de esos actos se reúnen 80 o 100 personas alrededor, pero lo que están dando como gritos de júbilo. Sí, bueno, es que también hay una cosa ritual, porque yo recuerdo... Pero no salió, en ninguno de los casos salió
una persona a pedir clemencia o que no hagan eso. No provoca indignación ninguna. O sea, hay una situación de rigor de esa cultura. Yo recuerdo el caso cuando la señora Nuria fue a Haití en medio de las famosas matanzas de Aristide, llamada el Père Lebrun, o sea, el padre Lebrun, que era un vendedor de neumáticos en Haití. Y Aristide tenía la costumbre de mandar a sus turbas a colocarle el neumático, con eso quedaban un poco apresionados, inmovilizados, y luego le echaban gasolina y le prendían fuego. Y entonces, Nuria filmó, en medio de esas matanzas, filmó algo que luego no volví a ver nunca, parece que alguien lo censuró, que era de alguien que estaba vuelto chicharrón, ¿verdad? Y un grupo de haitianos jóvenes, estos muchachos que son medio hippies, medio cosas, ¿no? Comenzaron a comérselo, ¿no? Sí, porque ya se lo comen. Y bueno, y en el libro de Orlando Sella, el Catecismo de Aristide, están las fotografías de ese acto terriblemente desagradable, que es un acto de antropofagia, ¿no? Es decir, que es una cosa reprimible, ¿no? Es decir, por lo menos que debería provocar en aquellos que están exigiendo humanidad, ¿verdad? Debería también indignarle la inhumanidad y defenderla allí donde tienen que defenderla. Bueno, yo he sido testigo de cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo una vez tuve muchas relaciones con un señor representante de un grupo religioso de los Estados Unidos que estaban introduciendo aquí una variedad de ovejas que llaman ellos catadín, que tiene ciertas particularidades. Entonces estaban introduciendo eso en Haití y fue a llevar unas ovejas a la isla de Lago Nap, que era uno de los sitios donde ellos estaban promoviendo eso. Para cruzar desde la tierra firme, ahí cruzan desde San Marc a Lago Nap unas lanchas, unos botecitos con una vela, que según como esté el viento puede tardar 2 horas, puede tardar 6 horas en llegar. Este señor, Carlos Someta, fue con su traductor y demás, y al llegar ahí, pues, para cruzar, tuvo que esperar un rato, que por cierto, como norteamericano al fin, porque él era veterano de Vietnam, se puso un chaleco salvavidas rojo cuando vio que en una lanchita de esas se montaban 80 o 100 personas. Claro que sí. Entonces el guía que andaba con el haitiano le dijo, él vio como que todos los que iban ahí estaban comentando algo entre ellos, y le pregunté, ¿qué fue? Y dice, mire, quítese eso, porque ellos lo que están hablando es que si hay un accidente o algo y se van a caer, lo que tienen que hacer es todo agarrarse de usted, porque usted tiene un salvavidas que no se va a hundir. Eso fue suficiente para que se lo quitara, porque ellos lo que me van a ahogar son esto, ¿no? Pero bueno, él llegó a la isla del Lago Nap y en la playa, dice, encontró un grupo de personas, 50 o 60 personas. Dice, yo pensé, estaba aquí en Santo Domingo mucho tiempo. Me dice que en Santo Domingo, cuando uno va por la costa o algo y ve un grupo así, dice, o uno se ha ahogado, o han pescado un tiburón o una cherna y la gente va a curiosear. Entonces dice, yo me acerqué ahí y pregunté, ¿y qué es lo que pasa? Dice, no, mire, es que anoche hubo un pleito aquí. 2 se pelearon con arma blanca y uno mató al otro. Y, ajá, sí. Dice, entonces usted sabe que aquí la costumbre es que cuando uno mata al otro, el que sobrevive se debe de comer el hígado y el corazón del muerto, porque así adquiere su valor y queda en paz con él. Sí. Dice, habían 2 ollas grandes como la que aquí se usan para hacer chicharrones de cerdo y cosas. Dice, yo creía que los que estaban ahí eran cerdos que estaban. Dice, pero eso, dice, no, ¿cómo va a ser? Dice, sí, entonces buscaron un remo y lo movieron y subió la cabeza que estaba más en el fondo. La cabeza del muerto. La cabeza del muerto. Sí. Y él se fue la cabeza la pasó una sopa, chivo, allá arriba hay para hacer una sopa la cabeza. Sí, y subió, dice,
Me dice, cuando yo bajé por la tardecita a la orilla, me dice, ¿tú has visto aquí cuando uno va a un río a comerse un chivo con un grupo de amigos? Sí. Que pues, al final, dice, quedan muchísimos huesitos chupados que Sí. a la orilla del río, del consumo del chivo, ¿no? Pues eso mismo era lo que había ahí, nada más quedaban los huesitos chupados Bueno, por la tarde. Tengo otras historias de ese tipo. Hay muchas historias así de ese género. Que no las voy a mencionar porque las otras son todavía más repulsivas. Son bastante macabros esas historias porque son hábitos, porque en Haití hay situaciones que son muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hábito de enterrar a la gente viva, o sea, la famosa zombificación, que el doctor Guyot hizo un estudio extraordinario sobre eso. Eso ha sido muy bien estudiado. Un haitiano. Hubo una universidad norteamericana que hizo un estudio muy profundo de eso. Ellos cogen el pez globo y hay un veneno en el pez globo que produce ese estado de hibernación. Y entonces entierran a la gente ya con el veneno, ¿no? La entierran viva, duran, creo que son 3 días o 2 días enterrados, y al salir salen convertidos en enajenados mentales, pero obedientes al que los zombificó. O sea, el que hizo la operación. Sí, destruye una parte del cerebro del individuo, ese veneno. Le preguntaron ese pez aquí, en la playa, se llama tamboril. Ah, no sabía. Se llama el pez globo. Sí, es un pececito que no es muy grande, y cuando uno lo saca, en las playas lo hay, en Palenque, en esos sitios hay muchos, se infla con aire, como el pez guanábana, pero más pequeño y no tiene tanta y se infla. En Japón, eso se considera una exquisitez extraordinaria de comer. Y hay unas escuelas... Pero hay que sacarle el veneno. Exacto, que enseñan a los chefs, vamos a llamar así, a los cocineros y demás, a quitarle una glándula, una cosa que tienen, que es donde está ese veneno. Y el resto del pez en Japón se considera el caviar de los peces, digamos. Es una cosa muy curiosa. Sí, pero hay que saberlo hacer. Y es eso. Bueno, el pez globo sirve para producir eso. Y se le preguntó al jefe de la Confederación de los Buduistas en Haití que por qué hacían eso. Entonces él dice, nosotros no matamos a las personas, le sacamos el alma nada más, pero la dejamos viva. Ese es, digamos, el ritual de la zombificación, que es muy importante. Incluso hay algunos grupos en Haití que no les gusta que los retraten. No, porque creen que la cámara les quita el alma del cuerpo. Sí, no. Y yo tengo... Eso en cuanto a la imagen, algo curioso. Yo pude asistir hace unos 12 años a un velatorio que hubo, porque yo tengo que hacer el viaje a la frontera con los estudiantes de geopolítica, y entonces me llamó la atención que hubo habían matado en ese momento a 4 custodios de la frontera para cruzar la frontera. Los mataron los haitianos, a 4 soldados, ¿no? Y estos soldados fueron encontrados luego, no fueron encontrados enseguida, sino que fueron encontrados luego con toda la cara quemada con cal. Entonces era como una especie de ritual satánico que se había hecho con ellos. Y después yo, interrogando a los propios haitianos, ellos me dijeron, no, pero eso se hizo para que no reconocieran a sus asesinos, ¿no? Cuando estén allá en el cielo. O sea, es una cosa muy, muy curiosa, porque yo tengo o sea, podemos ver un día las fotografías de los soldados quemados, asesinados con la cara quemada por estos vándalos. Yo tengo una serie de fílmicas tomadas en Haití, en donde se ven cosas curiosísimas. Hay gente que montada, esa gente que también, según enajenados mentales. Sí, se montan y le arrancan la cabeza a un gallo. Al gallo, sí. Para beberse la sangre y ese tipo de cosas. En una de esas fílmicas yo tengo algo que ellos parece que lo hacen, que es, ahora que viene Semana Santa, ellos
entran en trance, van al cementerio, sobre todo las que yo tengo firmadas son mujeres, hacen un hoyo en una de las tumbas que hay ahí. Supongo que sacarán el muerto que estaba ahí antes. Sí. Y así montados van como arrastrándose por el piso y se meten ahí en ese hoyo 3 días antes de la resurrección. Entonces se quedan ahí en trance esos 3 días y al tercer día, el día de la resurrección, vuelven y salen y entonces hacen una festividad, una cosa. Parte del sincretismo, ¿no? Sí, bueno, digamos que el gran rito es el rito del varón Samedi, que es el varón del cementerio, ¿no? Es decir, que es una cultura de la muerte, porque en definitiva la cultura haitiana es contrapuesta a la propia cultura cristiana, que es una cultura de la vida. O sea, en ellos celebran la muerte como una celebración fundamental, y eso también es uno de los elementos que más llama la atención y que puede más contribuir a disolver la estructuración de la propia religiosidad dominicana como tal. Manuel, nos están haciendo señas que tenemos que ir para comerciales. Nos vamos un momento a comerciales y regresamos para seguir hablando de todas estas cosas. Adelante. Señores, estamos aquí de regreso. Estábamos haciendo historias reales de las que aquí nunca se ha escrito. Como Manuel es historiador, un día yo me tengo que sentar para que él diga muchas de las cosas que yo por viejo y por otras razones conozco. Vamos a poner, Manuel dice que si hacemos esto que yo voy a decir ahora, nos van a llamar a decirnos, pues, después de todo lo que hemos dicho en la primera parte, pero que nos pongan el teléfono por si alguien quiere hacer algún comentario sobre las cosas que hemos dicho, porque todo lo que hemos dicho, habrá personas que podrán o no estar de acuerdo con lo que hemos dicho, pero todo lo que hemos dicho es verdad. Nosotros no venimos aquí a hablar. Y ustedes habrán visto, a mí me gusta venir con Manuel también, porque Manuel es de las personas que viene y habla para que lo entiendan. Ustedes saben que es bastante frecuente que aquí la gente hable en la televisión sobre todo, para que no la entiendan. Y ustedes saben quién es el prototipo de esa persona que tenía un número tiene un número de palabras que yo creo que él mismo ni sabe bien lo que significa y que siempre las combina y las pone para que la gente no entienda lo que está diciendo. Entonces, es una forma de engaño. Sí, ¿no? Es una forma de decir, de que el otro crea que sabe mucho porque no lo entiende, entonces porque el otro sabe mucho. Y no es así. Es un truco de tigueraje, diría yo. Sí, bueno, así es. Yo creo que estamos nosotros viviendo un momento extremadamente difícil, porque cuando uno examina el tema haitiano, los acontecimientos que se han producido en estos últimos días, uno debe hacerse la pregunta, ¿qué quieren los haitianos? Se ha producido todo lo que hemos visto, es decir, la ley 16914, el decreto 250-14, toda esta operación de ceder con las miras de creer que si cediendo vamos a calmar las exigencias del que está exigiendo, ¿no? Que en este caso son los haitianos, y uno no logra comprender por qué nos ocurren estas cosas, porque Haití no es un problema interno de la República Dominicana, Haití es otro país. Un problema externo que se nos quiere hacer. No, es otro país. Sí. O sea, con Haití tenemos las mismas obligaciones que tenemos con Turquía. O sea, otro país, la comunidad internacional, no tenemos ninguna obligación. Están haciendo muchas señas porque tenemos hace rato a alguien ahí esperándonos. Sí. Pero vamos a seguir ahora mismo, vamos a ver qué nos dicen y lo que nos están llamando. Adelante con la llamada. Sí, yo le quiero hacer una pregunta de aquí de Santo Domingo Este, al licenciado Núñez. Dígame. ¿Cuándo se va a convocar una marcha a nivel nacional en defensa de nuestra soberanía? Porque yo creo que el pueblo ya es tiempo de que se manifieste de una manera masiva.
porque lo único que es soberano es el pueblo, y si el pueblo sigue inútil, sentado, sin actuar, vamos a estar todo el tiempo en la teoría. El pueblo es tiempo ya de que lo convoquen a una marcha masiva a nivel nacional. Yo le pregunto al licenciado Núñez, ¿cuándo? Si hay propósito, si hay proyecto para eso. Pasen buena tarde. Ya tú sabes. Yo creo que sí, que hay proyectos. Estamos en reunión con todos los grupos, porque en todo el país se está organizando en esta situación. Todo el país. Se organiza Moca, se organiza La Vega, se organiza Santiago. Santiago es un bastión. Ahí tenemos a Codosur, que han resistido de una manera valiente. ¿Han resistido para qué? Hasta en Constanza se están formando grupos. Constanza también. En Higüey hay un grupo interesantísimo. O sea, yo pienso que en la medida en que todos estos grupos que han surgido en todo el país como grupos de autodefensa de la nación, como grupos que quieren defender lo que nos queda a los dominicanos, a los que no tenemos casa en Miami, que nos vamos a quedar aquí de todas maneras, y que tenemos que cargar con esta enorme cruz de defendernos de lo que nos pasa. Y eso será pronto. Vamos a decirle, señor, eso viene. No, eso viene porque ya tenemos otra llamada. Se están reuniendo los grupos. Adelante con la llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, a mí me ha extrañado mucho que todos estos haitianos que están trabajando aquí, que están siendo bien tratados y que están viviendo bien aquí, que ellos no se hayan unido para hacer un pronunciamiento desmintiendo todas esas calumnias contra nuestro país. Porque he visto que algunos lo han entrevistado y se han mostrado agradecidos con nuestro país. Entonces, ¿por qué ellos no hacen un pronunciamiento público y a nivel internacional para desmentir todas estas calumnias contra nuestro país? Yo creo que no se ha comprendido cuál es el objetivo haitiano. Haití es una nación que fracasó, es un estado muerto. Los tres elementos que componen esa nación: el territorio devastado profundamente, consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año, se está devastando a un ritmo de un 4%, le queda apenas un 1% de tierra útil para la agricultura. La población con los más altos índices de enfermedades, liderazgo del SIDA, de la malaria, de las enfermedades que se transmiten por vectores, de la tifoidea, de la tuberculosis, del cólera, incluido ahora como una nueva parte en ese cóctel tremebundo. En términos de políticos, pues es un país donde no hay un polo de autoridad, que ha sido preciso desde hace 11 años establecer una fuerza de intervención extranjera. Y entonces, ante ese descalabro, ante la falta de esperanza, los haitianos quieren involucrar por todos los medios a la República Dominicana en sus problemas, para culpabilizarla de sus problemas y para provocar una intervención internacional. Manuel, tenemos varios en la llamada. Vamos. Sí. Vamos iba a describir los escenarios, pero bueno, ya Sí, después de la llamada. Adelante. Aló, bueno, estoy orgulloso. Aló. Sí, estoy diga, orgulloso de ese digno representante nuestro, del doctor Núñez, de ese digno representante. Mire, cuando los gobiernos son sordos, es un derecho que tenemos constitucionalmente, la huelga pacífica, pero una huelga nacional agarrado todo de las manos sin banderías políticas, porque Haití hay que responder de manera proporcional. Entonces no pasamos la vida explicando cosas, no tenemos que hacerlo. El mismo derecho, como lo acaba de decir el doctor, que tenemos con Haití, el mismo que tenemos con Turquía, con otros países. Bueno, y Sí. ya no están votando. Dile algo a este señor. Pero... Yo creo que estamos ante un desafío que los dominicanos vamos a enfrentar, porque si no lo hacemos vamos a perder el país. Es decir, va a llegar el momento en que vamos a tener que organizar todas las juntas de vecinos para defender los hospitales, porque nos vamos a quedar sin hospitales para nosotros, para defender las escuelas, para recuperar los empleos que nos han arrancado y darle una esperanza al pueblo dominicano. Y eso yo creo que va a llegar pronto, porque la República Dominicana ya no aguanta más. Para que esto vuelva a ser la República Dominicana, la como tierra debe ser, de los dominicanos, de Duarte, Sánchez y Mella. Señores, ya no están votando hace rato, así que nos tenemos que ir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.